Excelentes días, 25 de febrero del año 2023. Este video ahora sale un poquito más tarde por algunos compromisos matutinos, pero igualmente intentamos no faltar a la cita. Hoy quiero aportar para ustedes un video muy particular. Creo que lo he titulado Señal de compra. ¿Cuándo es ese momento para comprar en el mercado si hemos tenido una semana de datos que parecen tan malos y tan negativos? ¿Cuál sería entonces ese momento donde nosotros podemos empezar a inyectar capital tanto en acciones como en criptomonedas? Y quiero dividir el video en dos partes. Primero veremos la información, declaraciones de la ex responsable de la Fed, Janet Yellen, también lo que BlackRock te sugiere. Te quiero hacer una comparativa de cómo se encuentran los bonos desde una perspectiva histórica que te va a llamar mucho la atención y además cómo se encuentra la masa monetaria en estos momentos. Yo creo que cuando conjuguemos estos datos podemos afirmar, sí, caída, pero también necesito saber cómo posicionar el capital. Y al final, por supuesto, haremos comentarios sobre S&P 500 y sobre Bitcoin desde una perspectiva técnica. Así que acompáñenme y vamos a empezar con el titular de Janet Yellen, que ella ve una probabilidad de que la economía estadounidense tenga un aterrizaje suave en la medida que la inflación va bajando. Estos conceptos de aterrizaje suave, aterrizaje duro, se refieren a que un aterrizaje duro es cuando la economía sufre mucho, tiene un bajón de golpe, entramos en recesión y todo se pone muy difícil. Pero un aterrizaje suave es cuando hay condiciones todavía aceptables, buenas, donde esa calidad de vida no se reduce demasiado. La economía, es cierto, no sigue creciendo de la misma manera, tiene una reducción, pero es una reducción más leve. De forma que Janet Yellen opta por esta segunda opción y cree que hay posibilidades de que este aterrizaje suave se dé, en especial cuando valora los datos inflacionarios en los últimos 12 meses, cree que la reducción ha sido interesante y si ese ritmo se mantiene en el 2023, entonces se puede lograr el aterrizaje suave motivado por un fuerte empleo. Ustedes, si han seguido los videos del canal, saben perfectamente cuando hemos compartido los datos de empleo que nos asombramos, o sea, cómo están las métricas, ves las nóminas no agrícolas, ves la tasa de desempleo, es un mercado que sigue muy fuerte y como el salario promedio también ha subido, de forma, el salario promedio por hora ha ido subiendo de forma que claro, ¿no? Tienes argumentos como para llegar a pensar que se dé un aterrizaje suave. Aún así, Yellen no descarta un escenario de recesión económica. Aquí quiero sumar las declaraciones de BlackRock. ¿Qué sugiere BlackRock en un escenario de este tipo? Si en todo caso llegamos a tener recesión, que está directamente relacionado al aumento de los tipos de interés constantes. BlackRock dice, los inversores deberían acumular bonos de corto plazo en la medida que la Fed va a ir siendo agresiva con los tipos de interés. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa y repaso. La relación es la siguiente. Nosotros creemos que muchos de los valores que estaban en la economía ya estaban a un valor, estaban sobrevalorados, es la palabra adecuada. Han tenido ya una caída muy importante, una reducción, y ahora están los riesgos de si acaso la economía real puede entrar en una recesión económica. La recesión se conseguiría porque la Fed tiene tipos de interés súper altos y esto implica que el empleo se va a ir destruyendo poco a poco, la gente tiene menos recursos, gasta menos y por lo tanto las empresas venden menos. Si tienes acciones en Apple, en Amazon y sabes que estas compañías van a vender menos, entonces lo que vas a procurar es vender tus acciones en este momento para irlas ajustando a una valoración más realista según los ingresos que van a tener en el futuro. Este es, digamos, el escenario esperado. Lo que ocurre es que también en el mercado actúan los descuentos de expectativa. Y si bien es cierto, nosotros podríamos entrar a una recesión a lo largo de este 2023, pero eso no se traduce de inmediato en que el mercado vaya a derrumbarse también, digamos, de una forma tan profunda si esa recesión se da. Podemos tener retrocesos, no me cabe duda. Sin embargo, hay que estar pendientes de cuándo el mercado empieza a descontar toda esta situación. Y para eso es muy importante dirigirnos al mercado de bonos y ver la oferta monetaria como dos simples, como un mercado y otro como un indicador que nos ayuda a entender cosas basados en la historia. Número 1. Me centro en el rendimiento de los bonos del tesoro a 2 años. Fíjate que está tocando el 4.82%. Esto es muchísimo porque lo relacionas con los últimos niveles que hubo allá por el 2006, justo antes de la crisis de las hipotecas. El rendimiento de bonos máximo que se llegó a pagar fue de 5.33% a 2 años. Un rendimiento muy fuerte que estaba relacionado con un escenario de mercado similar al que tuvimos en el 2021. Todos los valores subiendo mucho, la economía se estaba calentando
Y la Fed comenzó a aplicar una política de subida de tipos constante. Esta subida de tipos hace que te paguen más rendimientos por la renta fija. Entonces la relación tiende a ser muy básica. En la medida que te pagan más rendimiento en los bonos, el inversionista que está posicionado en renta variable valora cosas y dice, bueno, yo tengo mucho riesgo en renta variable, el mercado ya ha subido mucho, mejor vendo mis acciones, vendo mis criptos y yo me voy en este caso a posicionarme en el mercado de bonos porque tengo más seguridad y me paga un buen rendimiento. Eso no podía ser en el 2006 porque Bitcoin no estaba todavía, pero sí es un pensamiento válido ya para los tiempos del 2020 y también para este momento que vivimos. De forma que te das cuenta cómo aumenta el rendimiento en los bonos tienden a demandarse más mientras el mercado de renta variable comienza a caer. Pero ¿qué pasó acá? Que explota todo el tema de la crisis y la Fed baja los tipos de interés cerca de cero. Entonces mira cómo cae el rendimiento de los bonos, cayó de una forma dramática. Y este mismo escenario empieza a repetirse justo antes de la pandemia. Mira cómo subió el rendimiento de los bonos en esta etapa. En esta subida de rendimiento de bonos ocurre algo similar a lo que teníamos previo al año 2007. La gente empieza a consumir más, la inflación empieza a crecer, la Fed comienza a subir tipos de interés en torno a 2.25, 2.50 para poder controlar la inflación y viene la famosa pandemia. Pues bueno, ¿qué pasa? Que todos los negocios cierran y la Fed vuelve a tirar los tipos de interés cerca de cero. Entonces el rendimiento de los bonos también cae, pero ¿qué pasaba en todo ese tiempo? ¿Te acuerdas cómo Bitcoin explotó? Cómo el S&P 500 se recuperaron de una manera dramática mientras caía el rendimiento de los bonos. Entonces, ¿qué te dice esta lectura de bonos en este momento? Si estamos llegando a un punto de 4.80, incluso a 5.26, si la Fed llega a subir los tipos hasta el 5.30 y todo esto, y viene una especie de recesión, ¿cómo crees que la Fed actuaría en una recesión económica? Pues obviamente aplicará políticas monetarias para poder hacer que la economía mejore. Y una de esas políticas monetarias es la misma reducción de los tipos de interés. Y ahora en lugar de aumentarlos, reducen. Así que el rendimiento de bonos tendería a bajar. Y por una correlación negativa con el mercado, ¿qué pasa? Que mientras los bonos, este rendimiento baja, entonces acciones y criptomonedas comienzan a subir. Entonces, ¿hay argumentos para pensar en una recesión? Sí, pero también en el momento que te metes a la recesión, las políticas monetarias comienzan a actuar y empiezan a poner dinero fácil en el mercado para que este dinero pueda incentivar la economía, que todo se recupere y que en efecto parte de ese dinero también se va a criptomonedas y también a acciones. Entonces veamos un ejemplo de la masa monetaria. Mira, me voy a esconder yo para no taparte nada. Esta masa monetaria se conoce como base o el famoso M0. Esto es dinero que circula en la economía, depósitos a la vista y es el dinero base que usaríamos las personas. En torno al año 2007, fíjate la situación que teníamos, una cantidad de masa monetaria aceptable y que desde los 2000 y antes de los 2000 era muy aceptable. Pero ¿qué pasa con la crisis de las hipotecas que se da justo en esta zona? Que los tipos de interés tan cerca de cero hacen que se imprima más dinero. Entonces mira lo que pasa con toda esta impresión de dinero. Incluso, aunque estábamos en recesión y habían problemas, te vas a dar cuenta que el S&P 500 continuó subiendo. ¿Por qué? Porque la creación de todo este dinero al final implica que mucho de él se va a la bolsa, claro que sí, a la compra de acciones. Mira que llegamos a una etapa donde esta cantidad de dinero empieza a reducirse, porque la Fed empieza a subir tipos de interés, tiene una política restrictiva como la que vivimos actualmente, y esa cantidad de dinero en la economía empezó a bajar justo antes de que se declarara la pandemia en el 2020. Una vez que se declara la pandemia, la Fed vuelve a bajar tipos de interés y hace que la oferta monetaria, que el dinero se dispare, se crea más dinero y mira hasta el punto donde llega, de forma que desde el 2007 hasta el 2022 puedes notar la diferencia, prácticamente se ha multiplicado por 3 veces, pero justo en esta punta, esta oferta monetaria comienza a reducirse una vez más. Estamos como en una etapa similar previa a la del año 2020, entonces la gran pregunta es, si nos llegamos a meter a una recesión,
es posible de que la Fed actúe bajando los tipos de interés y que esto cree más dinero, incluso aumente la oferta monetaria. ¿Y qué va a pasar con ese dinero barato? Pues que vuelva a dirigirse a las bolsas, al S&P 500 y a Bitcoin, básicamente. Entonces, recesión, sí, puede ocurrir, es aceptable, tenemos argumentos, pero en ese momento de recesión, cuando se confirme, necesitamos estar listos para ver en qué momento la Fed gira su política de tipos, ya sea que los mantenga o los empiece a bajar. Eso puede ser una señal interesante de que ellos quieran ya ir impulsando o dándole más relajación al mercado, y es un momento ideal para empezar algunas compras, porque naturalmente este ciclo se tendría que repetir, o al menos en condiciones normales se repetiría. Entonces, ¿cómo vemos al S&P 500? Aportando un pequeño comentario técnico antes de que se nos vaya a hacer más largo aquí, que llevamos más de 10 minutos. Lo primero es que ya ha perdido el nivel de los 4.000 puntos, que como decíamos, era interesante para ver si aparecía esa fuerza compradora, pero al final pues es un nivel que tampoco te ofrecía como la máxima resistencia, ¿verdad? Y bueno, prácticamente se dirige a los 3.900 puntos, llegó a tocar un mínimo de 3.941. Y si llegamos a tener esas noticias todavía negativas para esta semana, con los datos que vamos a conocer de PMI de Estados Unidos y algo que te indique de que si nos metemos a una recesión, pues en el corto plazo es posible que esta bajada continúe hasta buscar, como digo, los 3.900 puntos. Dato interesante a tomar en cuenta es que justo el S&P 500 rebotó en su media móvil de 200 periodos, imagínate, ¿no? Aquí nomás hace un rebote y claro, ya los inversionistas esto lo ven porque lo siguen mucho. Y bueno, si el S&P 500 te rebota en la media de 200, pues puede ser una señal interesante de que no vaya a perder ese nivel y, sabes, se da la teoría respecto a este indicador. Pero al final de cuentas, falta ver el ingreso de datos que vamos a tener durante esta semana que viene, la siguiente, y luego la actualización de inflación y sobre todo los tipos de interés de Estados Unidos, y creo que eso nos va a marcar, ya nos define toda la ruta para saber si tenemos ahí una especie de caída flash o si definitivamente hay un rebote de mercado para no volver con base a la información que estábamos viendo hace un momento. Y respecto a Bitcoin se sigue manteniendo en los $23,000. Al final la zona de 23.500 sí que se dio. Les platicaba que no me parecía la zona más importante como para buscar compradores que defendieran. Sin embargo, sí que apunta a los 22.500 con mucha claridad. Me parece que es aquí uno de los niveles donde ese interés comprador puede reaparecer, y en caso de que esa zona ceda con base a los datos que veremos más adelante, la caída hacia 21.500 parecería muy, pero muy razonable. Pero bueno, mis amigos, ¿qué les parece a ustedes? Cuéntenme, ¿están listos para comprar? ¿Están aplicando un DCA o qué tipo de estrategia llevan al respecto? A criterio personal les digo que si bien es cierto apoyo una caída de mercado, ese tipo de caídas que pueden darse en el momento que se anuncia una recesión y que pueden ser a veces retrocesos fuertes, ¿no? Es algo que también tengo valorado en mi agenda, pero eso no ha quitado de que vaya acumulando algunas cosas que me interesan a pesar de los precios que tienen ahora mismo, porque cuando ves el espectro general sabes que el retroceso de mercado ha sido bueno, ha sido importante, el descuento también te da como para realizar algunas compras, y en caso de que venga una caída también voy a estar listo para eso. Pero bueno, platicarme ustedes qué están haciendo y les deseo un maravilloso fin de semana. Nos seguimos viendo en la próxima.